Saludos amigos, amigas, cuánto placer reencontrarnos con ustedes en este programa Derecho y Sociedad. Como de costumbre, vamos a tratar un tema de interés jurídico, de interés para toda la población en sentido general, pero muy particularmente para aquellos profesionales del derecho que hacen de la abogacía su modus vivendi. Hoy, como siempre, tenemos un tema muy especial, pero primero debo saludar a nuestros compañeros, los profesores José Cristino Rodríguez y Eduardo Torres Ramos. Saludos, profesores. Saludos, honorables amigos, colegas, compañeros. Para nosotros también es un placer compartir con usted y con todos los que están ahí observando el programa. Y como usted dijo, un tema como debe, un tema candente, tema de la actualidad jurídico-política del país de primer orden. Vamos a esperar que llenar las expectativas que ustedes siempre tienen ahí al esperarnos, como de costumbre, por este canal y por estas vías que le llega a ustedes. Saludos, José Cristino Rodríguez, Ignacio Márquez. Para mí un placer, como siempre, compartir este escenario de derecho y sociedad con ustedes y con todo ese público que espera asiduamente este programa de actualidad en el ámbito jurídico con los diversos temas de importancia y relevancia para la comunidad jurídica de la provincia y por qué no del país y a nivel también internacional, ya que también a través de las redes sociales, especialmente YouTube, se transmite este programa de interés para toda la comunidad. Así es, estamos como siempre transmitiendo Derecho y Sociedad desde la biblioteca del Bufete Jurídico licenciado José Cristino Rodríguez para el país y el mundo. Hoy el título de nuestro tema, como decía el profesor José Cristino Rodríguez, es un tema de actualidad jurídica, política y electoral. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de democracia y el voto de arrastre. Ustedes saben que ese ha sido un tema de debate, del debate nacional. Muchas opiniones a partir de una decisión que tomó la Junta Central Electoral y que ha sido objeto de crítica en la mayor parte de los casos, pero también de defensa en algunos casos. El tema, la democracia y el voto de arrastre. Sí, se trata pues, como se avecina ya un proceso electoral que está preparándose sobre la base de una normativa nueva. Tenemos una ley nueva de partidos políticos y agrupaciones políticas, tenemos una ley orgánica nueva sobre nuestro régimen electoral, tenemos también mandatos constitucionales y todo el montaje de unas elecciones en un país políticamente organizado sobre los principios democráticos conlleva mucha participación. Y los electores, entes fundamentales, decisivos en las decisiones electorales, pues deben estar orientados. Comenzamos con este tema, la democracia, y qué significa dentro de un sistema democrático el voto de arrastre o voto de carambola, como yo le llamo también. Y nosotros entonces en el proceso electoral que ya se inicia y que tendrá que concluir con una primera jornada de votación, una jornada electoral, el tercer domingo de febrero del próximo año y el tercer domingo de mayo, es decir, 3 meses después, ahí mismo entonces, las otras elecciones, y si fuera necesario, entonces acudir a una tercera ronda o una segunda vuelta en lo presidencial, entonces acudiríamos en junio también a otra. En este espacio de tiempo, con un país como el nuestro y como la mayoría de los países de América Latina, y observamos recientemente el proceso electoral español también, que transcurrió la semana pasada, entonces todo ello obliga a que nosotros, como preocupados porque la población esté orientada, pues vamos a agotar una serie de temas de carácter jurídico electoral. Sí, porque hay que decir que
contrario, bueno, siempre se ha utilizado, siempre las normativas electorales han estado fundamentadas en un mandato constitucional. Las críticas vienen porque muchas veces no se respeta ese mandato o esos mandatos de la Constitución, y muchas veces los actores del sistema hacen lo que quieran hacer independientemente de lo que diga la Constitución. Y eso es algo que preocupa, ¿no? No solo a los que están en política activa, sino a la ciudadanía en sentido general. Y una parte también de que estamos en una organización electoral, próximo a las elecciones también, con una normativa reciente, es decir, por ejemplo, la ley de régimen electoral del presente año 2019, y por eso esta decisión que ha llevado a parte del encabezado de nuestro tema, ¿verdad? Lo que es el voto de arrastre, en virtud de la decisión tomada recientemente por la Junta Central Electoral, por lo que obliga necesariamente a un estudio de esta decisión de conformidad con la propia ley y con la Constitución y la ley de agrupación y los partidos políticos también, ya que todo es una novedad en este caso en cuanto a la organización de las elecciones venideras, en cuanto al régimen electoral se refiere. Sí, me siento como en la obligación de nosotros apuntar, para los que no conocen mucho de asuntos legales electorales, de que el régimen electoral en nuestro país ha sido cambiante históricamente. O sea, nosotros hemos tenido elección por delegación. ¿Qué significa esto? Que votaba usted, pero usted votaba por otro para que ese eligiera en representación, por lo menos de la región, eligiera entonces a quién iba a ser el presidente o quién iba a ser el congresista que queríamos. Entonces, es una elección por delegación. Pero hay otros países, como Estados Unidos también, que no tienen el voto directo del elector elegir a quien quiera. Y de ahí se dice que las elecciones pasadas en los Estados Unidos, una candidata tuvo mayor cantidad de votos si hubiese sido directo. Sin embargo, como es por representación, entonces otro fue el candidato que resultó electo presidente de los Estados Unidos. El llamado voto electoral. Exacto. Entonces, nosotros partiendo de eso, quizás algún día podamos dedicar un programa completo a ver cuál ha sido el comportamiento normativo de del ciudadano votar. Pero hoy día, como dice el profesor Torres, hoy día nosotros tenemos que revisar la Constitución de la República, obviamente. O sea, un apunte muy acertado de Eduardo señalando por dónde debiésemos comenzar, y lleva razón. Debemos comenzar por la Constitución de la República. Y si queremos comenzar por la Constitución de la República, asentándonos en lo que es el derecho del ciudadano a elegir, entonces nosotros debemos decir que la propia Constitución consagra que la soberanía radica en el pueblo, del cual emanan todos los poderes. ¿Qué significa esto de que la soberanía radica en el pueblo, del cual emanan todos los poderes? Señores, que el poder de decidir lo tenemos los ciudadanos. Entonces, pero ¿cómo vamos a decidir? ¿Cuándo vamos a decidir? Entonces, el cómo vamos a decidir, cuándo vamos a decidir en una democracia, lo organiza la propia Constitución, las leyes y los órganos que la Constitución y las leyes instituyen para esos fines, como es la Junta Central Electoral y las juntas electorales. Entonces, en el caso de los derechos de ciudadanía, se tiene bien claro en la Constitución Dominicana, a partir de criterios que ya dijimos, de que la soberanía radica en el pueblo, de donde emanan todos los poderes del Estado. Entonces hay que revisar el artículo 22 de la Constitución, que consagra el derecho de nosotros los ciudadanos, de más humilde de los ciudadanos, de elegir y ser elegible para los cargos que establece la propia Constitución. Es decir, que todo ciudadano, todo, el más humilde de nosotros, como el más encumbrado,
tiene ese derecho a elegir a otro, pero también a presentarse como candidato a un cargo de lo que presenta la propia Constitución. Con las limitaciones que establece la misma Constitución y la ley. Y esa posibilidad entonces de todos los ciudadanos de tener ese derecho, con las limitaciones que ustedes han señalado, de elegir y ser elegido, ¿podríamos llamar a esto democracia? A esa participación general que tiene todo ciudadano a elegir a sus autoridades que les representen. Bueno, la democracia, como la concibieron los griegos, que fueron los primeros quizás en donde interpretaron y aplicaron el concepto de democracia, la democracia no significa más que la participación del pueblo en las decisiones del poder. Eso es lo que significa entonces. Es democrática y por lo menos democracia política, porque la democracia tiene muchos colores: democracia política, democracia social, democracia económica, el famoso concepto de democracia tridimensional. Pero en la democracia política es la participación, y la Constitución nos organiza democráticamente a participar en la toma de decisiones en los periodos electorales, porque aquí elegimos el presidente y vicepresidente cada 4 años, y elegimos los legisladores cada 4 años, y elegimos los representantes municipales, alcaldes y concejales cada 4 años. De cada 4 años tenemos la oportunidad de tomar decisiones de poder, porque de qué se trata. Eso, pero recuerden que está el referéndum y hay otras instituciones en la Constitución que no necesariamente tienen que ser cada 4 años. Así es, pero que, por ejemplo, en cuanto a lo que Eduardo plantea, yo estoy de acuerdo que sí, que las elecciones, por ejemplo, democracia, el poder del pueblo, el profesor dice, en la soberanía, en la voluntad de los ciudadanos, radica realmente quienes van a dirigir, quienes tienen el poder. Esas personas que nos gobiernan están ahí porque nosotros queremos que nos gobiernen, y eso debe hacerse de manera democrática, de manera libre y participativa. O sea, que no puede haber obstáculos que nos impida, de conformidad con la Constitución y la ley, elegir a quienes nosotros consideremos que pueden representarnos de la mejor manera posible. Pero me gustaría escuchar el criterio que tiene Eduardo, a ver si es divergente a este criterio. No, ciertamente en el mismo criterio que fijaba Ignacio en la respuesta, de que esa parte de la democracia, coincidiendo con lo que usted dice de que la soberanía reside en el pueblo, pero obviamente no puede el pueblo, en el caso de República Dominicana, gobernar, ¿verdad? Entonces por eso elige su representante, pero ¿quién no lo eligen? O sea, la mayoría de sus ciudadanos, de manera libre, voluntaria, que puedan elegir, residiendo ese poder en ellos, pero entonces tienen que elegir esas autoridades que van a representarles en la toma de decisiones a través del voto democrático, de la participación de los ciudadanos. Exacto. A elegir, por ejemplo, en el caso del del presidente de la República, por ejemplo, y con ellos los demás órdenes o clasificaciones electorales que existen. Entonces, a eso me refiero en cuanto a la democracia política, porque ya como usted ha especificado claramente, hasta en la casa puede haber democracia, en cualquier lugar, sino refiriéndonos al tema en cuestión de democracia. Y la otra parte que tocaremos más adelante, lo que es el voto de arrastre. Por ahí se configura, aunque me surge una situación con un ejemplo que usted planteaba, del caso de los Estados Unidos, que debido al método de representación de las votaciones, ¿cómo podríamos ver desde el punto de vista de la participación y la democracia, si por ejemplo votando la mayoría de ciudadanos por un candidato y quizás por el modo de elección no es el que resulta ganador? ¿Podría haberse representado esa soberanía del pueblo en ese caso? El problema radica en diferenciar lo que es la geopolítica o la división política de un territorio. Nosotros somos una república unitaria, aquí no hay estados, pero los Estados Unidos de Norteamérica, porque hay otros estados también, no son unitarios, tienen una configuración de su geopolítica que son por estado. Entonces, así como aquí hay provincias pequeñas. ¿Y sus métodos de elección también? Sus métodos de elección. Aquí, así como aquí hay provincias pequeñas, de pocos habitantes, pero tienen un senador. Así hay provincias como el Gran Santo Domingo, de más de 1,5 millones de habitantes. ¿Y Santiago? Y Santiago, y el Distrito Nacional, etcétera, con más de Santiago, cerca de 1 millón de votantes que estoy hablando, no de ciudadanos, de votantes. Entonces, tienen un senador, pero Pedernales
que me imagino que electores no pasará de 10.000 electores, especulando obviamente, no tengo las estadísticas en la mano, tiene un representante senatorial. Entonces allá igual. Ahora, ¿qué pasa en el caso nuestro? Y yo no quiero desconectarme de la idea tuya, si eso es democracia, porque todo el que nos está escuchando y observando y tenga un criterio de la democracia, pues sí, pero son muy simplistas al analizar la democracia. La democracia no simplemente es ir y depositar una boleta en una urna. ¿Qué es la voluntad? Democracia es tener conciencia, participar con conciencia de qué es lo que conviene elegir para que desempeñe tales o cuales funciones que la Constitución consagra. Entonces, cuando hablemos de democracia en programa subsiguiente, que yo le dejo en carpeta, y a los compañeros aquí que me honran participar con ellos también, vamos a profundizar más sobre la democracia participativa, para no ver la democracia acorralada en ir y depositar un voto, que a veces vamos impulsados por factores totalmente antidemocráticos. No quería dejar pasar tu oportunidad para yo dejar caer eso. No, claro, que la democracia, y qué bueno que usted lo apunta de esa manera, lo subraya y lo pone en negrita, ¿no? Sí. Para llamar la atención Así es. nuestra y de los que nos ven a través de la pantalla chica y también de las redes sociales. Que no solo la democracia se queda en cuando vamos a ejercer de manera libre el voto por un gobierno, por un congresista, por un alcalde, un director de junta distrital. No, la democracia se construye y se mantiene de acuerdo a nuestra participación en los momentos en que la voluntad hay que hacerla ver a esas autoridades que nos gobiernan. O sea, no es solamente el día de las elecciones que hay democracia. Eso es una parte del sistema democrático. Es democracia, Ignacio, usted usa la ley de acceso a la información pública. Exactamente. Y usted pedirle a quien esté en tal o cual cargo electo por usted mismo, usted pedirle que le rinda cuenta de tal obra, de tal inversión, porque es el dinero del pueblo que está invirtiendo. Hay instrumentos, existen instrumentos democráticos, pero nos obliga a nosotros a tener una cultura democrática participativa. Claro. Y a ello es que nos comprometemos a desarrollar otro tema. Ahora tenemos que centralizarnos por un problema de tiempo en el asunto electoral, el asunto del voto, de arrastre y la democracia que significa para eso. Como dijimos, uno de los derechos de ciudadanía es el de elegir y ser elegido para los cargos que establece la presente Constitución. Pero fíjense que la ley orgánica está calientita todavía, salida del horno del Congreso. La 15-19 de febrero de este mismo año. Ahora está calientita todavía. Sí, así es. En su artículo 6 también recoge exactamente el derecho, lo que hace es reproducir lo que la Constitución dice: derecho ciudadano, elegir y ser elegible para los cargos que la Constitución prevé. Es decir que una ley que está siguiendo los pasos de la Constitución. Como ciertamente, obviamente la Constitución lo que viene a regir entonces, a ver quiénes tienen esa calidad de elegir y ser elegidos. O sea, faculta en este caso, por ejemplo, en el caso de la República Dominicana, ¿verdad?, aquellos que tienen ese derecho de elegir y ser elegidos. Entonces, cuando decimos que es un deber, que es un derecho de todo ciudadano, ¿qué sucede con aquel ciudadano que no ejerce ese derecho? Pero además eso mismo, ¿es el derecho de votar un derecho fundamental? Ese es otro tema, los dos temas, cuando los dos más importantes. Sí. El tema que Eduardo plantea me recuerda una participación, una exposición que yo tuve cuando se estaban discutiendo el asunto de la reforma constitucional de 2010, y yo me quejaba en mi exposición, fue en Santiago, la región norte, y yo representé al noroeste, y entonces yo en mi exposición decía, ok, los ciudadanos exigimos el cumplimiento de los derechos constitucionales, y qué bueno, y ojalá que cada vez seamos más insistente en que se nos cumplan con nuestros derechos, pero también debemos nosotros
cumplir con nuestros deberes. Y el deber de votar, el deber de usar el sufragio para decidir, que es la decisión más formidable de una democracia. Entonces, ese deber es obligatorio, sí o no. Eso, la mayoría de los tratadistas de derecho constitucional y derecho electoral, sobre todo constitucional, dicen que no, que ese es un deber opcional. Opcional, y de hecho en la mayoría de las sociedades es así. Aquí nosotros todavía tenemos un porcentaje bastante elevado que concurren a hacer uso de ese derecho en los torneos electorales, por llamarle de alguna forma, que sobrepasa un 50%, pero hay otras sociedades que con menos de un 40% son los que participan. Sí. Entonces, además, si estamos hablando de un voto libre, pues entonces quiere decir que usted es libre de ir o no ir. Bueno, el voto libre no es para ir o no ir, el voto libre es para otra cosa, que lo analicemos bueno, enseguida. Sí, no, pero yo decía en ese entonces que, mi entender, si un ciudadano no cumplía con sus deberes, dentro de ellos, el deber de sufragar, de sufragio, entonces debía tener algunas limitaciones en los derechos. Yo decía, no los derechos como derechos fundamentales, capitales, sino yo decía, por ejemplo, si yo, sin ninguna excusa justificada, no voy a cumplir con el deber del voto para decidir quiénes van a gobernar. Entonces yo no tenía, se me puede limitar la participación a prestar servicio a la administración pública, por ejemplo. Para motivar, eso me costó casi que me crucificaran ahí. Así que imagínense. Yo no les quiero decir de qué me calificaron en ese evento, pero amén. El evento mío, mi participación era si se le permitía el derecho al sufragio a los militares. Ese era mi esencia, y yo caí también en este tema. Pero mire, incluso que lo del deber de votar está consagrado de manera expresa en el artículo 75 de la Constitución, como un deber fundamental. Votar siempre que esté en capacidad legal para hacerlo. Sí. O sea que el artículo 22, el derecho es un derecho y un deber a la vez. Sí. El de elegir y el de ser elegido. Más que el de elegir, es el deber, porque de ser elegido usted no está obligado a elegir a una gente particular. Es un derecho. Es un derecho suyo. Usted lo usa si usted considera, si usted quiere usar. Exactamente. Sí. Ahora bien, el derecho que tiene el artículo 228, que es el artículo capital del tema en discusión. O el 208. El 208. ¿Cuál fue que yo dije? 228. No, perdón. El 208. Gracias. 208 de la Constitucional, que es donde Eduardo entra, que si es obligatorio el deber del ciudadano de hacer ejercicio de sufragio o no. Bueno, contestamos esa parte. Yo no sé el parecer de ustedes. Sí. En una democracia, el ciudadano va y acude si quiere, si es su deseo ir. Debe hacerlo. De lo contrario, no hay ningún tipo de sanción. Debe hacerlo. Sí, yo entiendo que debe ir a hacerlo. Pero no hay una pistola, un cañón apuntándole para que lo haga. Sí. O sea, pero es un deber hacerlo. No hay ninguna penalidad. No hay ninguna sanción. Ahí es que está precisamente el punto de que es un deber, incluso tiene rango constitucional, sí, como usted estableció en el 75 y el propio 208 establece, sí, el deber, sí, del ejercicio del sufragio, pero y el 22 al no también, haber, cuando habla de los derechos ciudadanos. Correctamente, también es un derecho de ciudadanía. Sí. Pero lo que no tiene es una consecuencia, una sanción al hecho de no ejercer ese derecho. No Entonces, mientras tanto, es un deber, pero lo que no tiene es una sanción, el hecho de no proceder cuando se convocan las asambleas electorales a ejercer ese derecho. Ahora bien, una cosa debemos iniciar también a tratar. Las características del voto, el voto como tal. Ahorita vamos a ver la diferencia entre sufragio y voto. Entonces, el voto, la Constitución lo define y le garantiza, quiere garantizar eso como algo sagrado. O sea, es el momento en que usted va a ejercer su derecho. ¿Pero por qué? Por lo que la Constitución anteriormente ya ha dicho, y nosotros señalamos acá, que el poder radica, la soberanía en el pueblo, y usted está entregando el poder. Entonces, usted prestar el poder
a mí para que yo lo represente como senador de su demarcación geopolítica, eso es muy serio. Sí, sí. Entonces, no debe estar condicionado, no debe estar ese voto orientado más que por su conciencia. Por eso, para que ese voto no esté atado a ningún tipo de condición más que su conciencia, la Constitución dice que el voto es personal, libre, secreto, directo y secreto. Oigan eso, personal. No se puede mandar a nadie Nada. a votar por usted. Nada, salvo algunas excepciones. Exacto. Un no vidente, una persona que entonces... Con discapacidad Sí. física, motora, pero que esa le persona impida. entonces elige Sí, una persona de él para que le acompañe a hacer uso de eso. Persona libre. Nadie puede Decirle por quién votar, para no confundir un Exacto. asunto de la libertad de ir a votar, Sí. porque sería precisa esta parte aquí, un ejemplo. Sí, sí. Un asunto de Pero lo que Ignacio es decía el ahorita. ejercicio del derecho al sufragio, pero esa libertad no es la libertad de ir o no ir a votar, No. sino en el momento de la libertad de usted votar por el candidato que usted desee, la Sí. libertad libre de elegir el candidato que decida, sí, no la porque usted libertad tiene de ir. opciones. Usted tiene opciones ahí. Exactamente, ahí es que está desde mi punto de vista, esa libertad, es el libre del voto, porque aquí no estoy hablando del sufragio, sino el voto ya en el momento de ejercer el derecho. Correcto. Sí, Esa sí. libertad es que no puede estar condicionado a nada. No, mira, tú tienes que votar por fulano. No. Libre. Pero hay un asunto, por ejemplo, que yo pienso que hay que agregárselo. Porque no siempre hemos vivido en democracia. Eso es algo que lo sabemos todos nosotros y el que nos está viendo también. No siempre hemos vivido en democracia. Y en los tiempos... Escúcheme, y actualmente vivimos en una democracia de comillas. Entre comillas. Ah, bueno. ¿Por qué? Porque esa libertad, aparte de la libertad que usted tiene de elegir en una boleta que hay opciones, 20 opciones, y usted esté libre de elegir una de esas 20, pero también hubo un tiempo en que no era de que libre de usted ir a votar, no, era obligatorio. Usted tenía que votar. Votar o votar. Aunque usted fuera y votar en blanco, pero era obligatorio, porque eso le generaba consecuencias en los regímenes dictatoriales que hemos sufrido los dominicanos. Eso lo trataremos en un programa que se llamará Historia Electoral Dominicana. Sí, Una próxima. exactamente. Sí. Ahora bien, personal, ya dijimos, Ujú. libre, como Eduardo magistralmente lo explica, Sí. directo, Esa palabrita directo. es importante que ¿no? prestemos. Esa es la palabra que ahora mismo es la manzana de la discordia. Y yo pienso, quizás me tengo que Y, revisar. y secreto porque ya, pero para concentrarnos en lo directo. Secreto es porque usted no tiene que decirle a nadie Y enseñarle. por quién usted votó, ni por quién va a votar, ni nada. Usted incluso, dice el director técnico, que si lo exhibe mucho hay nulidad por eso. Pero hubo un candidato presidencial que lo mostró para que vieran que él votó vicepresidencial creo que era, Sí, no sé. sí. Y lo mostró para que vieran por quién votaba y no lo anularon. Sí, eso sí. Pero está bien. Pero secreto. Secreto. Nadie tiene que saber por quién usted va a Sí. votar. Usted coge lo que le dan, si le dan, y tiene toda la libertad de usar ese secreto por quién va a votar. Ahora bien, lo de voto directo es el punto Neurálgico. neurálgico en la discusión de la decisión de la Junta Central Electoral actualmente. ¿Por qué? Porque cuando el voto, cuando dice directo, el sistema de elegir directo es contrapuesto al sistema de elegir por Arrastre. arrastre o también por representación, sino que por quién quiero que sea el senador. Entonces yo quiero que Eduardo sea el senador. Entonces yo tengo la ley y las resoluciones y los organismos encargados de dirigir, organizar y dirigir las elecciones tienen que permitirme a mí la posibilidad de yo votar directamente por Eduardo. Igual quiero votar, Eduardo es mi candidato a senador, pues yo estoy convencido del trabajo que puede hacerle al país desde esa Cámara del Congreso. Pero yo creo que Ignacio es idóneo para
diputados, que es la otra cámara, pero son de partidos distintos. Pero yo confío en ellos dos y estoy convencido de que ellos dos van a aportarle al país. Entonces, también a mí hay que darme la posibilidad de yo elegir el candidato a senador de un partido y el candidato a diputado de otro partido, y no llevarme a que yo, votando por Ignacio, no voto por senador porque no quiero entonces votar por otro partido porque daño el voto a favor de Ignacio. Sin embargo, arrastro el voto de Ignacio. Eso, el voto del senador que acompaña el partido a Ignacio. Eso está también concebido en la ley orgánica de nuestro régimen electoral actual. En su artículo número 3, la ley 15-19 prevé exactamente esas características constitucionales que adornan al voto. Claro que sí. Y además, recuerden, por ejemplo, que tenemos una ley del voto preferencial. Usted prefiere, usted elige el votante, el candidato de su preferencia en un partido u otro. ¿Qué pasó en las elecciones, valga la redundancia, qué pasó en las elecciones pasadas? Que ese voto de arrastre fue lo que llevó a que usted no pudiera hacer eso que hoy sí se puede hacer en 26 provincias. Porque hay 6 provincias en las que sigue igual que en las elecciones pasadas. Eso yo pienso, perdón de ustedes, quisiera primero dejar esta idea clara, porque la gente tiende a confundirse en lo que es sufragio. La gente cree que es exactamente el voto, y no es así. Entonces, un criterio del sufragio es la forma como se expresa la democracia. Constituye un instrumento que garantiza la legitimidad del Estado, el sufragio, pero el sufragio no es un sinónimo de voto, es un derecho público más subjetivo de naturaleza política que tienen los ciudadanos de elegir y de ser elegidos. Ahora bien, el voto es, como yo decía ahorita, es el momento sine qua non de un proceso democrático de toma de decisiones. El voto es como el clímax, sería el clímax. O clímax. Sí, el clímax, cuando usted alcanza lo máximo, ¿verdad? La satisfacción. Exacto, la mayor satisfacción. Sí. No lo confundamos. No, jamás. Con otra cosa. No. Pero eso es la mayor satisfacción de la democracia, es el voto. Sí. La máxima expresión del sufragio es el voto, porque el proceso democrático, la toma de decisiones, es ahí su momento cumbre. Y entonces, lo más idóneo es que a un ciudadano que va a ejercer de manera libre, democrática, su derecho de elegir, es que usted vote por quien usted quiera votar, y que ese por quien usted votó, cuando resulte ganador, usted diga, por ese voté yo. Pero usted sabe lo que es usted votar, por ejemplo, por un diputado, y que ese diputado sea el que arrastre a un senador con el que usted quizá no lo quiere ver ni siquiera en los afiches. Entonces, caramba, por Dios. Ahora, ese es el sistema que va a imperar ahora en 26 provincias. Entonces, una pregunta respecto a donde va a imperar el sistema, ya que, como usted ha dicho, hay una excepción en la parte donde se va a aplicar este derecho. Entonces, como nosotros hemos establecido previamente, antes de llegar al tema del arrastre, de que el voto debe ser directo. Entonces, al no establecerse en esas provincias o las grandes provincias del país, que aunque sean menos la cantidad, representan la mayor parte de los votantes y de habitantes también, votantes y habitantes en ambos sentidos. Entonces, no se estaría violentando esa característica de directo en esa provincia que se dejan, aunque menos, la excepción de que entonces se va a llevar el arrastre en esas provincias. ¿No sería inconstitucional entonces inconstitucional porque no va en contra de lo que es el voto directo en esa provincia? Para eso tendríamos que ver, diría yo, ¿verdad? Antes de entrar ahí, ver qué fue lo que decidió la Junta y en base a qué lo decidió. Porque la Junta Central Electoral, que es el órgano que la misma Constitución y la ley establece para que organice los procesos electorales, toma su decisión
y no lo hace de manera arbitraria, sino que lo fundamenta en la normativa que regula el régimen electoral para estas elecciones. Mira, hay un concepto que hay que manejarlo también previo, y es el concepto de circunscripciones electorales. Sí. ¿Por qué? Este concepto se ha venido manejando acá de los años 90 para acá, se ha venido hablando mucho de las circunscripciones electorales, como una aspiración del pueblo dominicano. ¿Y qué significa esto de circunscripciones electorales? Esto lo que significa es que una demarcación política, un territorio determinado, por ejemplo los grandes pueblos, vamos a sentarnos un poco más, Mao, en Mao, un municipio, o un municipio cualquiera, usted tiene 9 representantes en el gobierno municipal, que son los concejales, con sus respectivos suplentes. Pero ¿qué pasa? Que una demarcación geopolítica que se llama municipio, esos 9 representantes debieran ser electos por 9 pequeñas demarcaciones, que serían los barrios o el centro de la ciudad. Y entonces, la idea de las circunscripciones electorales es para tener identificado con claridad quién va. Vamos a suponer que una circunscripción electoral para un municipio, para elegir un municipio, sean 2 barrios grandes, cumplen según la cantidad de votantes, ¿sí?, su densidad poblacional, para elegir a un concejal. Ese concejal no tiene que ir a otro barrio en el centro de la ciudad a procurar el favor de esos electores, porque él está circunscrito, encasillado en esa circunscripción, vaya la redundancia. Ahora bien, yo voto por él, porque yo soy elector de esa circunscripción, pero yo sé quién me está representando a mi circunscripción en el gobierno municipal. Entonces, yo a ese es el que tengo que pedirle cuenta de qué está haciendo él en el gobierno municipal en bien de mi sector. Esos son las circunscripciones, y ese es el objetivo principal de que hayamos establecido en los años 90, creo, no estoy tan seguro, hacia acá, las circunscripciones que no han aplicado en todos los pueblos todavía. Exactamente, porque ese es el tema. Lo propio también aplica para los diputados. Yo siempre he dicho, en el caso de la provincia de Valverde, que es donde nosotros estamos asentados, yo siempre he dicho, aquí ya tenemos, según nuestra densidad poblacional, derecho a 3 representantes en la Cámara de Diputados. Pero nosotros tenemos 3 municipios. ¿Por qué usted, que aspira a ser representante ante la Cámara de Diputados, de aquí uno de ellos, de Mao, por qué tiene que ir a buscar el favor de los electores de Esperanza y Laguna Salada? Precisamente porque todavía esta provincia no ha sido dividida en circunscripciones porque la electorales. Provincia entera se considera una circunscripción. O sea, exactamente. Es un vacío que particularmente yo vengo quejándome hace muchísimos años. Pero ven acá, lo mismo que digo para los concejales. Porque quede claro que usted lo dijo a manera de ejemplo. Sí, ¿Por qué? sí, Porque sí, en Valverde, sí. en el municipio de Sí, Mao, por sí, ejemplo, sí. no hay divisiones de Nosotros somos circunscripciones electorales. la provincia, desde el punto de vista congresual, Sí. somos una sola circunscripción. Y municipal, Y uno municipal, un solo. por municipio. Sí. Así Entonces, es. es que no debiera ser así. Es que ya debemos pelear para que la Junta Central Electoral establezca las circunscripciones. Y si usted aspira por Esperanza y allá 50 aspirantes, es uno el que se va a elegir. Si aquí en más de 50 que queremos ser diputados, es uno el que se va a elegir. Pero no tenemos que ir a Esperanza de Laguna Salada. Que se hagan esas circunscripciones. Claro. Hoy día siempre con una operación, y debemos empujar ya para un próximo evento más allá de 2020 para que eso sea una realidad. Esa es la importancia de las circunscripciones electorales, tanto a nivel municipal como a nivel de la Cámara de Diputados, porque no aplica obviamente para la Cámara de Senado, tampoco aplica menos para el nivel presidencial.
En el caso del nivel congresual no sería normal, pero en el caso de las juntas distritales no viene siendo no es la misma especie, pero no viene siendo una especie de representación sectorial. O sea, de una especie, no una circunscripción. Pero ¿qué pasa? Que hoy día, Eduardo, las juntas distritales, los llamados distritos municipales, tienen independencia y autonomía electoral para su gobierno. Incluso para el síndico del municipio, esos votos no le valen. Ya el síndico el alcalde, tú aspiras a ser alcalde de un municipio, hablamos de Mao, y ya tú no tienes que ir a los distritos municipales de Mao a buscar votos, porque esos votos no te valen. Entonces, ya ellos tienen su independencia y autonomía electoral, que no la tenían. Fíjense que la ley organiza por niveles electorales. Sí. Las elecciones las organiza por niveles, y obviamente tienen que ser nivel presidencial, nivel senatorial, nivel de diputaciones y nivel municipal. Y más abajo entonces los de distritos municipales. Cada nivel debe tener una boleta. Una boleta. O sea, el nivel presidencial obviamente tiene una boleta para elegir al presidente y conjuntamente se va el vicepresidente. Esa es una boleta. El voto directo lo permite esa boleta. Para elegir el senador de cada provincia debe haber una boleta senatorial para elegir al senador. ¿Quién? Libremente el que el elector quiera, de manera directa. Ese es mi senador. Pero con la otra boleta que es de diputaciones para elegir el diputado, un tema se discute. Mao tiene derecho a 3 diputados. Yo puedo coger 3 diputados. En una verdadera democracia eso fuera lo correcto. Es un tema a discutirse también, pues yo tengo derecho a 3. Ahora es derecho a 1. Sí. Pero una boleta para un diputado. Como si fuera un solo que fuera a ganar. Un partido va a presentar un candidato. No, va a presentar, puede ganarlo los 3. ¿Por qué no? Pero, si abrumadoramente votan, si sus candidatos son los mejores, que hasta los electores de otros partidos votan por ese candidato. Pero que es un asunto, por ejemplo, cada partido tiene que presentar en la Junta Central Electoral un candidato que habrá de elegir en una convención. Pero pueden ganar los 3 de un mismo partido. Esa parte ahí, profesor, honestamente no entiendo. Porque un partido me va a presentar a mí 3 candidatos. Sí, porque el partido presenta 3 candidatos, no es uno. Son 3. Claro que sí. No es un solo, son 3. En la boleta cada partido va a tener 3 candidatos. Claro que sí. Bueno. Y si esos 3 son las excelencias de ese pueblo, y el electorado de ese pueblo dice, oiga, esos 3 tienen que ir al Congreso, porque esos son el paño de lágrimas de este pueblo. Pero si se vota entonces por 3, ya entonces estaremos dañando la boleta de conformidad con la actual regla. El sistema actual. Exactamente. Ese es el tema que lo otro es una aspiración. Eso también lo he discutido muchas veces. Sí. Pero actualmente, usted elige uno de ellos 3. Pero viene Carlos y elige otro del mismo partido, y yo elijo el otro. Ese es el derecho, pues tengo la opción de hacerlo directamente, porque tengo una boleta independiente de la boleta senatorial, tengo 2 boletas distintas. Y esta boleta senatorial van a sumarla ahí, esta boleta para diputación la van a sumar aquí, distinta. Y usted puede marcar la cara de un diputado, independientemente del partido que sea. Así mismo debiera ocurrir en el asunto municipal. Eso es. Ahora bien, el asunto viene con el artículo 104 de la ley 15-09. Que entonces este artículo establece que las circunscripciones electorales, con la participación de la división en sectores, sesiones, parajes, tal como dijimos ahorita, ya definimos lo que es circunscripción. Y ahora bien, fíjense los párrafos 1, 2, 3, 4 y 5 de ese artículo, que ahí donde está el embrollo de ese artículo. Ahí están los párrafos, nosotros los resumimos acá. Hay una regla: ninguna provincia debe tener menos de 2 diputados. En principio 2. Nosotros tuvimos mucho tiempo con 2 diputados solamente.
Pero de ahí en adelante, según el crecimiento poblacional, Poblacional. entonces va a ir aumentando según tomando en cuenta el censo de más reciente. El caso de nosotros, creo que el censo fue 2010. 2010. Son los datos que tenemos estadísticos. Entonces, eso lo establece. Los regidores también siguen la misma situación. Y también establece la ley que los votos que se suman en una circunscripción a un diputado, obviamente no se pueden sumar a un diputado de otra circunscripción, porque estaríamos en una repetición. Ahora bien, el párrafo cuarto de ese artículo 104: se exceptúan de la presente disposición los candidatos a senadores, a quienes se le computarán todos los votos obtenidos por el partido en la provincia. Ahora, ¿qué pasa? Que ahí la Junta, ahí donde viene que la Junta ha confundido, y todo el mundo, todos los entes políticos y sociales han criticado la decisión de la Junta, porque dicen, no, pero no confunda esto con mancillar el carácter directo que constitucionalmente tiene el voto, y no me lleve a que los votos que di a los diputados, los candidatos a diputados, se les sumen automáticamente a el senador de ese partido. Eso no es lo que significa ese artículo en modo alguno, aunque el presidente de la Junta lo ha defendido y lo sigue defendiendo. El pleno de la Junta, porque fue a una No, el pleno no, porque hay un voto disidente ahí de ¿En la votación de eso? sí. No, la Junta publicó. Roberto Saladín votó en contra de eso. Pues no lo hicieron constar en la resolución, en el documento Oye, que la Junta él publicó. lo ha dicho, él lo ha Oh, dicho, ok. Ignacio. Él ha dicho, yo salvé mi voto, y ha dicho la razón por la que lo salvó. Pero en este caso, no sé si usted terminó la idea que estaba, Sí, pero sí, según yo me identifico, no sé si usted comparte el criterio de la Junta o los que critican la decisión de la Junta, pues ya veo que son dos criterios. Pero me parece, aunque en un sentido también se nota un poco contradictorio con el asunto de lo del arrastre, en el caso de que no va en algunas provincias. Pero se establece claramente de que se exceptúan de la presente disposición los candidatos a senadores, a quienes se les computarán todos los votos obtenidos por el partido en la provincia. Es decir, desde lo que miro, viendo textualmente la disposición del artículo, del párrafo cuarto, establece de que los votos de ese partido en la provincia se le suman a ese senador. Es decir, que en este caso no va la excepción anteriormente. Eso constituye, al contrario, una excepción en el caso del senador únicamente. Todos los votos de esa provincia van al partido de ese senador. Sí, pero el problema es que si yo, que soy del partido A, pero el senador del partido A mí no me simpatiza, y yo soy del partido A mí me simpatiza el senador del partido B, pero los diputados del partido A sí me simpatizan. Por lo menos uno de ellos. Por lo menos uno. Entonces yo voté por ese diputado, porque yo quiero votar por el senador del B, pero el carácter de mi voto directo queda mancillado, porque si entonces, claro, obviamente que la Junta, lo que estoy diciendo, no aplica a 26 provincias, solo a 6, aplica lo que me ha mancillado. Entonces, yo digo, la decisión de la Junta, el voto de arrastre, la Constitución de la República y la ley, ¿están asociadas? No, están disociadas. ¿Por qué digo que están disociadas? En 26 provincias la Junta aplica el carácter, o pretende aplicar, pues yo entiendo que ellos tienen que revisarse, pretende aplicar inmaculadamente el carácter directo del voto conforme la Constitución y la propia ley orgánica de nuestro régimen electoral. Sin salirnos de la idea, profesor, Sí. en esos casos, en los casos de que se permite que no hay voto de arrastre, para ser más sencillo lo que usted está diciendo, Sí. esa parte con este párrafo cuarto, porque en ese caso también me dice aquí que es una excepción, que en los casos en las provincias ese voto, aunque sea el diputado que yo quiera elegir, en el caso de la especie, entonces dice que se suman al partido del senador.
Sí, al partido se le pueden sumar, porque tú sabes que los partidos tienen un símbolo que lo identifican. Está el hacho prendido, está la estrella amarilla, está El gallo colorado, etcétera, etcétera. Está del Pero no, PRM, perdón, no es al partido que me refiero. Lo que establece claramente es que se exceptúan de la presente disposición los candidatos a senadores, a quienes se le computarán todos los votos obtenidos por el partido. O sea, no es al partido, los votos del partido, es al senador que se le computan. Sí, pero sí, yo lo que quiero entender ese párrafo es, si tuviésemos una boleta electoral aquí, vamos a observar que existe el símbolo del partido. Si tú votaste por el símbolo del partido, rayaste el símbolo del partido, no ningún diputado en particular. Entonces, esos votos no se le pueden particularizar a ningún diputado. Ahora, cuando estén las circunscripciones electorales, pero es que en una circunscripción habrá más de un diputado también. No se pueden particularizar y sumárselo a un diputado, pero sí al senador, que es un solo en la provincia como quiera. O sea, ¿tú entiendes que a eso que se refiere? A eso es que yo entiendo. ¿Por qué entiendo y quiero entenderlo así? Porque no entenderlo así sería requebrajar la supremacía de la Constitución de la República, que dice voto directo. Entonces me están mancillando la supremacía de la Constitución, que me da un derecho a yo elegir directamente, y me ponen a elegir, como dicen los jugadores billar, por carambola, dándole una bola para que caiga otra bola. Entonces, eso entiendo que es ese razonamiento que se ha hecho es inconstitucional. Ahora bien, reitero, si lo que yo he rayado es el símbolo del partido, como no puedo particularizarlo, estoy hablando de la boleta congresual, como no puedo, y estoy hablando también en la boleta donde se haga una sola para el Congreso, porque si es una para diputados y otra para senadores, obviamente que es el partido que estoy votando, el partido debe cosecharlo. Como el partido tiene un solo candidato a senador, puede sumarse al senador. Ahí puede sumarse al senador. Pero yo no he rayado ningún diputado. Yo he hecho rayado del partido, el símbolo del partido. Ahí puede sumársele. Y la interpretación sería correcta de este párrafo 4. Es la interpretación que yo le doy. Pero ¿en qué circunstancias? Pregunto, esa interpretación que usted le da, ¿cómo? ¿En las 26 provincias o en las 6 donde hay circunscripciones electorales? En toda la provincia. Porque ¿qué pasa, Ignacio? Es una boleta. Pero si yo no he señalado a ninguno de los diputados, ni tampoco a ninguno de los senadores, porque una boleta, pero no es una boleta de un partido, no, es una boleta electoral. Claro. Todo el que inscribió y le admitieron candidatura a senador va a venir en esta boleta que es senatorial. Sí. O sea, ahí no hay problema, porque yo solamente voy a señalar un candidato. Ahora bien, en esta boleta, esta no es senatorial, esta es para diputaciones. Sí, pero espera por un momentito ahí. Es que usted me está hablando de las 26 provincias, donde va a haber una boleta para el nivel senatorial, y va a haber una boleta diferente para el nivel de diputados. Pero en las 6 provincias no va a ser así. No, en las 6 provincias no. Entonces no aplica lo que está diciendo. En las 6 provincias que aplica lo que le estoy diciendo. Porque por arrastre ahí. Sí, ahí que le estoy diciendo lo que aplica. No, y por el partido, como está el símbolo del partido, yo rayé el símbolo del partido, le hice la señal de elección. Entonces, en esa boleta congresual, no es el nivel presidencial. Según el artículo 92, párrafo 5, 6, 7, 8 y 9, lo organiza los niveles. Pero yo tengo en mi mano el nivel congresual. Sí, entonces para las 6 provincias, lo que usted está diciendo. Para las 6 provincias. Okay, claro, ahorita usted dijo toda la provincia. No, toda la que tienen esta boleta. Bueno, okay. La que tienen esta boleta. Ahora gracias. Claro. Quizás no me di a entender. Entonces aquí al partido hay que sumárselo. Yo señalé el símbolo del partido. Yo pienso que por lógica tiene que sumarse al partido. partido. Es lo que ese párrafo quiere decir. Ese párrafo no quiere decir otra cosa, desde mi punto de vista. Ahora bien, la Junta ha mancillado la Constitución. Porque entonces... ¿En qué parte de la Constitución usted entiende? En el voto directo. Sí, pero yo digo, ¿qué parte de la Constitución? ¿En el voto directo? En el voto directo, en el carácter directo del voto. Yo pienso que también el artículo 39 del asunto del principio de igualdad. O sea, hay un asunto de igualdad ahí. También.
estoy de acuerdo con usted, también es discriminatorio. Es discriminatorio. Sí, porque ¿cómo justifica que en una sí y en otra no también? Adiós, fíjese, Sí. fíjese que estamos hablando de que las 6 provincias donde se asientan casi 60%, 58 punto tanto por ciento del electorado dominicano, ahí por arrastre va a poderse ir un senador que la población no quiere, y por arrastre puede ser senador, en detrimento de otro que la población quiere, pero que como no tiene mayor cantidad de diputados, o los diputados no son tan populares como el de otro partido, ese senador se queda. Eso es discriminatorio, pero por otro lado, mientras en las otras provincias usted me pone a mí como senador, que úseme el concepto, a arrancarme con mis propias uñas, a buscarme mis votos, si quiero ser senador, en una de esas 6, usted me manda a acotarme a mi casa. Diputado, hagan el trabajo. Sí. Ustedes saben, tienen que hacer su trabajo, ustedes necesitan los votos. Y yo acá no me frego en mi casa. Para ganar con el Pero voto de los diputados. Eso he visto desde los candidatos, los aspirantes y del electorado. Entonces, el 58 punto tanto por ciento del electorado dominicano no se le va a permitir el carácter directo del voto como la Constitución y la propia ley orgánica lo prevé. Y el voto libre. Bueno, lo de... Sí, porque no le están dejando... ¿Usted no es libre de elegir a quien usted quiere realmente? Yo estoy eligiendo, pero entonces al final, Sí, pero- en el cómputo, me rompen la libertad. Sí. Sí, entonces, eso, tenemos 2 electores ahora. Un elector privilegiado, yo voy, en el caso de nosotros, en nuestra provincia, nosotros vamos a usar el principio constitucional del voto directo. Yo quiero el senador del partido A, pero quiero los diputados del partido B. Yo quiero los regidores del partido A, pero el síndico yo lo quiero del partido B. Pero donde está la mayoría, que son el 58 punto y pico por ciento del electorado dominicano, dicen, pero yo no puedo hacer eso. ¿Qué han hecho conmigo? Me han sacrificado a mí. Oiga, ¿no raya con la Constitución eso? Sí. ¿Cuál es el parecer de usted? Sí, no, ciertamente es lo que planteaba hace un momento también, es que hay una contradicción, porque si es un principio que el arrastre va en contra del voto directo, entonces de permitirlo en algunas provincias, independientemente la capacidad poblacional que tenga, entonces se está haciendo ahí viendo lo que decía Ignacio, un asunto del principio de igualdad, porque si es una afectación al voto directo, entonces en una se corrige y en otra se mantiene, entonces se mantiene la violación, aunque de manera parcial. Se mantiene la alteración al orden del voto directo. Yo pienso que hay todavía, se está a tiempo, el Tribunal Constitucional es casi seguro que esa decisión de la Junta Central Electoral va a pasar por el sedazo del Tribunal Constitucional y ojalá que lo hagan a tiempo como lo han hecho con varias decisiones que ya han declarado no conforme con la Constitución algunos artículos de la Ley 3318 de partidos, movimientos y agrupaciones políticas. Es probable que lo corrijan. Aunque el tiempo se está acabando, un asunto de esa decisión de la Junta Central Electoral. ¿En el tiempo del programa? Sí, del programa. Del programa. Dios mediante que siga, ¿verdad? Ya el director técnico nos está haciendo la seña. Lo que me pregunto es lo siguiente. Ignacio ha mencionado de que llegue al sedazo del Tribunal Constitucional y uno de los dirigentes de uno de los partidos políticos nuestros también ha establecido de que va a recurrir esa decisión ante el Tribunal Constitucional. Entonces, si la Junta es la encargada de organizar el asunto electoral, el Tribunal Superior Electoral solamente es cuando asuntos contenciosos, ¿no podría entonces hacer esta parte algo contencioso electoral del conocimiento en cuanto a la competencia? Bueno, ahí viene el choque de competencia, que es un tema que también me preocupa, pero que creo que el programa, ya el tiempo del programa no nos lo va a permitir. Sí, hacer una decisión que puede accionarse directamente en constitucionalidad contra ella, y para eso es el TC, para garantizar la supremacía de la Constitución, y el TC no tendría que esperar que vaya a ningún Tribunal Superior Electoral, porque no son asuntos administrativos ni nada por el estilo, sino que un asunto que raya con la Constitución. El artículo 6, la supremacía constitucional. La supremacía, y para eso surgió el Constitucional,
estaría perfectamente en las aguas del Constitucional. No, y que Ahora bien, además, escúcheme, profesor, después que pasó por ahí, no hay, no hay otro no. lugar a donde ir. Pero yo pienso que la sensatez de los honorables miembros de la Junta Central Electoral debe imponerse. ¿Para quién se organiza un certamen electoral? Para todos los ciudadanos en capacidad de elegir y para las organizaciones políticas que participan en ese certamen electoral. Resulta que en el caso actual, la mayoría de las organizaciones políticas, la mayoría acreditada en la Junta de sí, y la mayoría de los ciudadanos están criticándole y diciéndole a la Junta que rayaron el artículo 208 de la Constitución, que se llevaron en esas 6 provincias donde se anidan 4.3 millones de votantes, se llevaron el carácter directo del voto. Y yo pienso que la Junta debiera ser sensato, convocar a los partidos, revisar esa decisión y alinearse por el mandato constitucional que es el Supremo. Que al fin y al cabo no va a favorecer a nadie en particular, sino la voluntad de ese pueblo que espera que se respete lo que piensa y lo que opina. Y fortalece, Claro, el sistema democrático. El sistema democrático y fortalece la credibilidad También. de la Junta Electoral. Claro la Junta que sí. Central Electoral. Claro que sí. Ciertamente, ya en el caso del tema Ignacio Márquez. Hemos llegado a la parte final del programa de hoy, dejándole la invitación abierta a todos nuestros televidentes y cibernautas para que nos sigan acompañando a través de UniTV Canal 10, de Multimedios Universal y también en las redes sociales, en nuestro canal de YouTube Derecho y Sociedad TV. Gracias por su atención.